Bienvenidos a esta tercera parte sobre el presente simple en inglés dentro de tu curso intensivo en GZZ English. En esta tercera parte vamos a analizar cómo construir preguntas en inglés. Recuerda que en la primera parte y en la primera clase de este curso te conté que las estructuras de los idiomas funcionan muy diferente. Bueno, pues a la hora de hacer preguntas funciona todavía más, ya que en inglés las palabras van acomodadas muy diferente a como van acomodadas en español a la hora de hacer una pregunta. Pero sin más preámbulos, vamos a explicar la estructura en la pizarra. En la clase anterior habíamos explicado que funciona diferente el modificar una frase dependiendo de si el verbo principal es el verbo be o es cualquier otro verbo. Recordemos que cuando es el verbo to be no necesitamos nada más que el verbo to be, pero cuando el verbo principal de la oración es cualquier otro verbo, ¿quién nos va a indicar si nuestra frase es negativa, es afirmativa o es interrogativa? Va a ser el auxiliar do. Vamos a ver algunos ejemplos. Como puedes ver, tenemos aquí 4 oraciones diferentes que están en su forma afirmativa, pero que involucran verbos que no son el verbo be. No tienen que ver con ser, estar o existir como te lo había planteado en la clase anterior. Estamos hablando del verbo gustar en inglés, el verbo gustar una vez más, el verbo amar y el verbo oler. Este ejemplo dice, tu casa huele bien. Your house smells good. Primero vamos a repetir. Repite conmigo cada uno de los ejemplos. I like pizza. My parents like traveling. You love me. Your house smells good. La primera significa me gusta la pizza. La segunda se traduce al español como a mis padres les gusta viajar. La tercera se traduce al español como me amas. Y la cuarta como tu casa huele bien. Pero ¿cómo es que las transformamos en una pregunta? El día de hoy estamos hablando de cómo hacer preguntas en el presente simple. Como te dije en la clase anterior, nuestro auxiliar do nos va a ayudar a identificar si es una oración negativa, de la forma en la que ya lo vimos. Si es afirmativa, no vamos a tener nada en el presente simple, como en estos casos, ningún auxiliar más que el verbo principal de la oración. Y para hacer una pregunta, pues únicamente tenemos que añadir do o does. Ya sabes cuándo añadir do y cuándo does, dependiendo sea el caso. Por ejemplo, si quisiéramos preguntar en lugar de afirmar me gusta la pizza y por alguna razón yo me lo quisiera preguntar a mí mismo, pues preguntaría, ¿me gusta la pizza? Do I like pizza? Y un signo de interrogación. En inglés únicamente se utiliza el signo de interrogación al final de la oración. Este signo de interrogación de apertura no existe. Pero iniciamos nuestra oración con nuestro auxiliar que nos está indicando que es una pregunta al estar al principio de la oración. Do I like pizza? ¿Me gusta la pizza? A mis padres les gusta viajar. Do my parents like traveling? ¿A mis padres les gusta viajar? Tal vez me lo estoy preguntando por alguna razón. Do you love me? En lugar de decir ¿me amas? Lo transformamos en una pregunta y ahora es ¿me amas? ¿O tú me amas? Your house smells good. Tenemos nuestro sujeto, que es una casa, realizando la acción de oler bien. Es nuestro complemento. Nuestra casa es un sujeto que es una tercera persona y por lo tanto vamos a utilizar does en lugar de do. Y estaríamos preguntando, ¿tu casa huele bien? Does your house smell good? Ahora, nuestra oración, nuestro auxiliar ya nos está indicando que es una tercera persona quien realiza la acción y ya se modificó nuestro auxiliar a la tercera persona agregándole es, por lo tanto no es necesario que nuestro verbo principal tenga una s al final. Does your house smell good? ¿Tu casa huele bien? Ahora, ¿cómo hacemos preguntas utilizando el verbo to be o en cualquiera de sus conjugaciones am para la primera persona, are para la segunda persona y para you o is para la tercera persona del singular? Bueno, cuando el verbo to be es el verbo principal de nuestra oración, es decir, estamos describiendo a alguien, hablando de a qué se dedica, hablando de algún lugar, ser o estar son los verbos principales de nuestra oración. Existir
Bueno, pues vamos a utilizar una estructura un poquito diferente. Be se va a comportar como nuestro auxiliar, por lo tanto también sobre él recaen las modificaciones que nos indiquen si nuestra oración es negativa, como lo vimos en la clase anterior, afirmativa, como lo vamos a ver en estos 4 ejemplos, y en su forma interrogativa, como los vamos a modificar en un momento. Pero primero, como la vez anterior, vamos a repetir estas oraciones para que se familiaricen con ellas, para que las puedas pronunciar más fácil y sepas cómo se interpretarían al español. I am crazy. Estoy loco. She is okay. Ella está bien. Pequeño paréntesis, okay se dice en inglés como en español utilizamos bien, sin problema. Todo bien, everything okay. Your teacher is in the classroom. Me faltó aquí un in. Tu maestro o tu profesor está en el salón de clases o en el salón decimos simplemente coloquialmente. Your teacher is in the classroom. They are lost. Están perdidos o si el contexto lo requiere, ellos están perdidos. They también es el plural para it. O sea que también they funciona para objetos inanimados, cosas que no son humanos. Como por ejemplo, podríamos interpretarlo como están perdidas, hablando de las llaves. Oye, ¿dónde están tus llaves? Where are your keys? Están perdidas, they are lost. Pero they are lost también podría significar they para ellos, para algunos humanos. Así que, oye, ¿dónde están tus primos? Están perdidos. They are lost. Lo mismo, están perdidos o están perdidas, para lo que sea que estemos hablando, podríamos utilizar they are lost. Bueno, ¿y cómo los transformamos en preguntas? ¿Cómo vamos de estoy loco a estoy loco? Bueno, pues vamos a poner el verbo to be al principio de la oración. En este caso, no solamente tenemos que agregarlo, sino moverlo de donde ya está. Porque como es el verbo principal de la oración, es decir, la acción, pues está en nuestra oración afirmativa también. Entonces lo eliminamos de donde está, que es después del sujeto, y lo pasamos al principio. Am I crazy? ¿Estoy loco? Am I crazy? Vamos a hacer lo mismo con la frase ella está bien. She is okay. Es una conjugación del verbo be que ahora va a ir al principio y she, que es el sujeto, va a pasar a segundo lugar. She is okay. Ella está bien. Lo puse mal. Is she okay? ¿Ella está bien? O simplemente está bien. ¿Is she okay? Imaginémonos un escenario en el que no es necesario mencionarla a ella porque el contexto ya nos dice que estamos hablando de ella y sonaría redundante. No sé, vemos a alguien llorando y ya todo el mundo la está viendo, ya todo el mundo sabemos que estamos hablando de ella. Y simplemente diríamos, ¿está bien? No diríamos, ¿ella está bien? Bueno, pues en ambas situaciones, en inglés diríamos, ¿is she okay? Your teacher is in the classroom. Tu maestro está en el salón. Bueno, pues para transformarlo a una pregunta pasaríamos el verbo be, que es is, al principio de la oración y el sujeto se quedaría en segundo lugar. Entonces diríamos, is your teacher in the classroom? Todo lo demás se quedaría igual, únicamente el verbo be pasa al principio. Is your teacher in the classroom? ¿Tu maestro está en el salón de clases? Is your teacher in the classroom? They are lost. Nuestra conjugación del verbo be aquí es are. Entonces, para volverlo a una pregunta, cambiamos de lugar a they, que es el sujeto, y a are. Entonces, ahora dice, are they lost? ¿Están perdidos? O en algún contexto podría traducirse como ¿están perdidas? No encuentro mis llaves. ¿Están perdidas? I can't find my keys. Are they lost? Are they lost? Otra diferencia entre el inglés y el español cuando se trata de preguntas es que la entonación es un poquito diferente a la hora de hacer preguntas, pero esto lo van a lograr con práctica y repitiendo por última vez todas estas preguntas. Do I like pizza? Do my parents like traveling?
Do you love me? Does your house smell good? Am I crazy? ¿Estoy loco? Is she okay? ¿Ella está bien? Is your teacher in the classroom? ¿Tu maestro está en el salón de clases? Are they lost? ¿Están perdidos o están perdidas? Y para los que somos un poquito más técnicos, vamos a ver la estructura. También viene en su paquete de información, de material, pero vamos a verla un poquito aquí por si tienen dudas. La estructura a seguir cuando queremos hacer una pregunta en presente simple y nuestra oración no involucra el verbo be como el verbo principal de la oración, sino cualquier otro, pues vamos a empezar nuestra pregunta con la palabra do o con la palabra does. Recuerden, depende sea el caso, si es primera persona o tercera persona. Luego vamos a tener en segundo lugar a nuestro sujeto, a nuestro subject. Y por último vamos a tener nuestro verbo en su forma infinitiva, en su forma base. Do you love? Y después vamos a tener pues algún complemento. Más un complemento y un signo de interrogación. Do you love me? ¿Me amas? Do you love me? ¿Me amas? Y cuando querramos hacer preguntas con el verbo be, vamos a tener al principio cualquiera que sea la variación del verbo be, cualquiera que sea la conjugación presente en la oración, ya sea am, is o are, seguida por el sujeto que está determinando cuál conjugación del verbo estamos utilizando y después un complemento, es decir, el resto de la oración. Como por ejemplo en una frase muy común, Are you okay? ¿Estás bien? Empezamos con el verbo be conjugado para you y después agregamos un ok que recordatorio significa bien. ¿Estás bien o te encuentras bien? Are you okay? Y por último, un breve resumen de todo lo que aprendimos en las tres partes sobre el presente simple. Aprendimos cómo armar oraciones afirmativas, cómo armar oraciones negativas y cómo armar oraciones interrogativas, tanto en oraciones en donde el verbo be es el verbo principal de la oración, tanto en oraciones como cualquier otro verbo es el verbo principal de la oración y utilizamos como auxiliar el verbo do. Vamos a ver un ejemplo de una oración con el verbo be y otra con el verbo do y vamos a modificarla dependiendo de si es afirmativa, negativa o interrogativa y las vamos a hacer las tres. Tenemos una oración en la que tenemos el verbo be como verbo principal de la oración y otra en la que tenemos el verbo love como verbo principal de la oración. Si quisiéramos negarlo, es decir, que en lugar de decir es inteligente o ella es inteligente, diríamos ella no es lista o ella no es inteligente, pues ya sabemos, simplemente tenemos que agregar un not después de nuestro verbo be y si queremos podemos contraerlo. Así que tenemos dos opciones, podemos decir she is not smart. O también decir she is smart. She's not smart. O bien she isn't smart. Recuerden que al hacer negativos podemos contraer nuestra oración de tres formas diferentes, y su forma original, pero las tres se traducirían exactamente al español exactamente igual y significan exactamente lo mismo. No es lista. She is not smart. She's not smart. She isn't smart. Ahora vamos a hacer una pregunta con esta oración afirmativa y esta oración negativa. Si quisiéramos preguntar, ¿es inteligente o es lista? Refiriéndonos a ella. O bien, si es necesario, ¿ella es lista? Bueno, pues pasaríamos el verbo be al principio. Is she smart? Is she smart? ¿Ella es lista? No sé, estás eligiendo a alguien para estar en tu equipo de trabajo en la universidad y le preguntas a alguien, oye, ¿ella es lista? Hey, is she smart? Y luego vamos a ver cómo hacer lo mismo con una oración en la que el verbo principal es el verbo love y por lo tanto tenemos que utilizar un verbo auxiliar para modificar esta oración. Primero vamos a empezar volviéndola negativa. I love you, te amo. Ahora vamos a decir no te amo.
Bueno, recordemos que tenemos que sumarle el do y luego el not y luego el resto de la oración. Love you. No te amo. I do not love you. O bien podríamos contraerlo a I don't love you. Luego, si queremos hacerlo una pregunta, pues hacemos lo propio. Únicamente pasamos nuestro verbo auxiliar al principio de la oración y el resto de la oración se queda igual, con excepción de que agregamos un signo de interrogación al final. Do I love you? Do I love you? ¿Te amo? Do I love you? Y si se fijan, la parte que no es el auxiliar de la pregunta, es decir, el resto de la oración, se queda igual que en su forma base, pero con el auxiliar al principio indicándonos que esta es una pregunta. Eso sería todo sobre cómo armar preguntas en presente simple y sobre el presente simple en general. Todavía vamos a ver más sobre tiempos gramaticales y cosas que son muy importantes que tengas en mente para que aprender inglés y hablar inglés se vuelva una tarea un poquito más sencilla. No olvides que en tu paquete de material puedes encontrar prácticas de conversación y en la de esta clase te incluye también unos audios para que puedas practicar siendo un personaje de la práctica de conversación u otro personaje del diálogo. Vienen 2 audios para que tengas diferentes posibilidades para practicar el inglés. Te recomiendo practicar esta conversación frente al espejo, escuchando los audios tantas veces como sea necesaria hasta que tú sientas que puedes repetir el diálogo de manera fluida. Y si tienes preguntas sobre cualquier palabra, sobre el vocabulario, sobre la estructura de las oraciones que vienen en la conversación, no dudes en escribir. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.